Hoy quiero nada más, antes de comenzar, hacer ahí con respecto a un anuncio de la noche de juegos. Por aquello, la noche de juegos es después del servicio, ¿verdad? Tenemos servicio normal y después nos quedamos jugando. Entonces, si usted quiere traer juegos de mesa, si usted quiere traer algún videojuego, si quiere traer juegos para los chiquillos, ahí también en esa mesa que hay ahí, bueno, en ese mueble que hay varios juegos de mesa que también podemos usar, pero para que sepan que es después del servicio, tenemos el ratito de jugar, pedir comida y compartir como familia. La idea de estos espacios es generar un ratito de comunión entre todos. La idea también es invitar a nuevas personas que vengan, que vean que se puede hacer más en la iglesia, que a veces solo venir e irse, y que compartan y que conozcan personas cristianas que puedan influir en sus vidas. Entonces, eso es parte de la idea de ese super sábado del 18 de abril. Y hoy hacemos una pausa a la serie de Josué para reconocer, para conmemorar, para recordar el evento más importante de la historia, y es la resurrección de Jesucristo. Y hoy vamos a celebrar eso. Yo siempre digo que mi semana favorita en la iglesia son Navidad y Semana Santa. Y yo amo esos dos momentos en la iglesia porque son dos momentos donde, aunque el mundo esté en contra de Cristo, el mundo celebra a Cristo. Aunque muchos lo nieguen y no lo crean y no lo hagan ni por eso, pero estamos celebrando a Cristo y estamos poniendo el nombre de Cristo en alto. Son dos eventos en los que Cristo es glorificado, aún por aquellos que ni siquiera se dan cuenta. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de qué es la Semana Santa, qué significa para nosotros, y de la resurrección de Jesucristo. Siempre predico en esta fecha, y a veces hay muchas iglesias que no tienen servicio, otras, por ejemplo, esta semana aquí en ESEPA no se reúne nadie, solo nos reunimos nosotros, y aunque uno siempre habla de la resurrección de Cristo, siempre trato de predicar algo distinto a lo que no haya predicado en esta fecha. Y hoy he querido predicar acerca del camino de Jesucristo, del camino de nuestra salvación, le he llamado así este mensaje, y más allá de hablar solamente de la obra de Jesucristo en la cruz, que ya vamos a hablar de eso, quiero hacer una pausa para detenernos en lo que significa la semana para nosotros. ¿Qué significa Semana Santa para usted? ¿Qué significa Semana Santa para usted? En su contexto, en su vida, en su familia, en su tradición, en lo que le enseñaron a usted sus papás, en lo que le enseñaron a usted sus amigos, en lo que ha vivido usted en todos los años de vida que usted tenga. ¿Qué significa la Semana Santa para ustedes? Para muchos la Semana Santa es vacaciones, para muchos es feriados, para muchos es pago doble porque los trabajan, para muchos es una tradición familiar, para muchos significa una tradición religiosa, para muchos es una penitencia, para muchos es el almuerzo sin carne, para muchos son las sardinas en salsa de tomate, ¿verdad? Hay muchas tradiciones en la Semana Santa. ¿Y qué significa para nosotros la Semana Santa? Yo recuerdo desde chiquitillos, en mi familia, todos los jueves teníamos un almuerzo de Semana Santa. En la casa de mi abuela, toda la familia llegaba, comíamos mucha sardina, mi abuela preparaba toda la comida para todos. Había arrocito, frijoles, todas las harinas que podían existir estaban juntas ese día: arrocito, frijoles, macarrones, escabeche, sardina, ensalada rusa. Entonces era un día excepcional de comer, y teníamos también la tradición de que, curiosamente pasaba así, pero terminábamos de comer y todos los hombres de mi familia nos íbamos a la cama de mis abuelos a ver películas de Semana Santa y nos quedábamos dormidos ahí, y todas las mujeres se quedaban afuera hablando en la sala y comíamos después arroz con leche, pero era como muy tradicional almorzar y después naturalmente todos los hombres íbamos a ver tele y íbamos cayendo uno por uno en la cama, 6 hombres ahí metidos, recostados, abrazados unos con otros, nietos, sobrinos, papás, de todos estábamos ahí, y era muy bonito, era un tiempo muy bonito, y es una de las formas en las que yo recuerdo y siempre voy a recordar la Semana Santa.
¿verdad? Pero ¿qué significa eso? A veces nosotros, esta Semana Santa, nos pasa que como iglesia o como cristianos, a veces nos pasa que o estamos en contra de todo lo que pasa en la Semana Santa, ¿verdad? Ay, no, las procesiones y eso no, eso es católico, ¿verdad? Y estamos como muy en contra de todo esto y pensamos solamente en las vacaciones, o a veces estamos involucrados de lleno en eso y no sabemos ni siquiera por qué pasa, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso, de dónde nace la Semana Santa. La Semana Santa, curiosamente, no es algo que nace de la Iglesia Católica, nace del cristianismo. Y empieza primero porque la semana en que Cristo murió es la celebración de la Pascua judía. Los judíos celebran la Pascua y esa semana Cristo fue capturado, Cristo murió y resucitó. Pero más allá de eso, de esta tradición judía, después el cristianismo empezó a celebrar la muerte y resurrección de Cristo también. Aparte de la Pascua, simplemente celebraba los 2 días. No los 3 días ni toda la semana, sino 2 días. Un día y medio, por decirlo así, o un día completo, en donde hacía ayuno durante el día y vigilia durante la noche, celebrando la muerte y la resurrección de Cristo. Y esto pasó así en el primer y segundo siglo, o sea, en los años 100, en los años 200 después de Cristo, los cristianos a partir de la muerte de Cristo tomaban un tiempo para reflexionar en ayuno y oración en vigilia, recordando la muerte y resurrección de su Señor, de Jesucristo. Y a partir de ahí empezó esta conmemoración de Jesucristo, de la muerte y de la resurrección, que después del año 300 se iba a convertir en algo un poco más parecido a lo que empezamos a ver ahora, porque a partir del año 300, donde deja de haber por un tiempo persecución a los cristianos en diferentes partes del mundo, muchos cristianos regresaron a Jerusalén. Y regresaban a Jerusalén, curiosamente, en la semana de la Pascua. Y entonces, ¿qué pasó? Que Cirilo, un sacerdote de la época, aprovechó la ocasión para hacer un recorrido con esos peregrinos por donde anduvo Jesucristo. Entonces, ahí es donde nace esta tradición de las procesiones y el caminar por el camino que recorrió Jesucristo en los años 300 después de Cristo. Entonces, muchos cristianos viajaron a Jerusalén, y muchos no cristianos también viajaban a Jerusalén a conocer el recorrido de Jesucristo en los días de su muerte y de su resurrección. Y a partir de ahí hubo varios que escribieron y relataron estas caminatas, estos recorridos, y otros que no solamente lo escribieron y lo relataron, sino que dijeron, lo vamos a llevar a las ciudades en donde nosotros vivimos. Porque había gente que no podía viajar hasta Jerusalén y hubo personas que dijeron, lo vamos a llevar a España, lo vamos a llevar a Roma, lo vamos a llevar a Grecia, y empezaron a llevar la tradición de caminar en estos días por diferentes ciudades para recrear el camino de Jesucristo hacia la cruz y su resurrección. Entonces, así es como nace esta celebración, que después es adoptada más por la iglesia y se van involucrando un montón de otros detalles y de temas. Y obviamente tenemos la historia de la Iglesia Católica en esos años de oscuridad que hacen que a partir de la Reforma haya como una separación de todo. Hay una separación de todo entre el cristianismo protestante y la Iglesia Católica, pero hay elementos que hacía la iglesia no católica ni protestante, sino la iglesia cristiana, que venían desde antes y que eran parte de este ADN del cristiano de los primeros siglos. Entonces, a partir de ahí, yo quiero hablar de cuál es nuestra postura como creyentes ante la Semana Santa, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces,
quiero traer este versículo para recordarnos a nosotros que nosotros no celebramos la Semana Santa para añadirle algo a la salvación que ya Dios hizo por nosotros. No celebramos la Semana Santa como una penitencia, ni como un castigo, ni para conmover a Dios con el sacrificio humano de hacer una procesión. Y aquí es donde hay un factor diferencial con la Iglesia Católica. Pero sí tenemos que recordar esta semana como la obra terminada de Jesucristo en su cruz, de la salvación para todas las personas. Nosotros no podemos ni tomar la Semana Santa estrictamente como lo vive la tradición y la cultura, quizá en nuestro país, que es de una tradición católica, ni tampoco como lo toma el mundo como una semana simplemente de vacaciones. Y ahí es donde tenemos una responsabilidad. La Semana Santa debe ser celebrada por los cristianos. Debemos recordar que nosotros tenemos esperanza por lo que ocurrió en estos días, hace 2000 años. Y hay un pastor que yo sigo, que siempre tiene un consejo muy bonito para las actividades que hay alrededor de nosotros. Y él dice, el consejo de las 3 R. Uno puede rechazar, recibir o redimir. Y él dice, la Navidad, usted puede rechazarla, recibirla o redimirla. Y yo creo que en cuanto a la Semana Santa, nosotros como cristianos, con una enseñanza y una doctrina sana basada en las Escrituras, tenemos que decidir qué hacer con la tradición de la Semana Santa. Si la vamos a recibir tal cual, si la vamos a rechazar y decir que son simplemente vacaciones, o la vamos a redimir como un memorial para nuestras familias, para meditar en el costo que tuvo nuestra salvación. Y yo me quedo con esa. Yo me quedo con que nosotros, las tradiciones, tenemos la posibilidad en la gracia de Jesucristo de redimirlas para la gloria del Señor y de llevarlas a un entorno en donde podemos recordar lo que Jesucristo ha hecho en medio de lo que el mundo quiere que nosotros vivamos. Entonces hoy, desde esa perspectiva de redimir y de recordar y de valorar la hermosa salvación de Jesucristo, hoy vamos a recordar un poquito cuál es el recorrido que hizo nuestro Señor Jesucristo para que hoy estemos celebrando su gloriosa victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y quiero basarme en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y es un pasaje que Pablo le da a la iglesia en Filipos y que nos da un poquito de contexto para recordar que el camino a la cruz de Jesucristo no empezó en Jerusalén, sino que empezó en los planes eternos de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, haya pues en ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor, hoy te queremos pedir que hables a nuestros corazones, Señor, para que un día como hoy no sea un sábado más, para que una semana como la que estamos viviendo no sea solo una semana más, para que estos no sean solo feriados, sino que podamos recordar lo que has hecho por cada uno de nosotros y podamos conmemorar tu muerte, tu resurrección, Señor, pero sobre todo tu victoria sobre el pecado. Habla a nuestros corazones, Señor, en este tiempo, y que seas glorificado por medio de esta predicación, Señor, que seas vos y que no sea yo, Señor, el que hable, y que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y trabaje en nuestros corazones, Señor, a partir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a tocar 3 puntos de este texto en el que quiero que nos enfoquemos. El primer punto es,
podríamos decirlo, el descenso, la venida de Jesucristo aquí a la tierra. Y quiero que hablemos a partir de ahí para valorar, porque creo que vamos a ver 3 puntos en donde lo que quiero hoy es que valoremos lo que Jesús ha hecho. Y en el primer punto quiero que valoremos la vida de Cristo en carne y hueso. Que valoremos la vida de Cristo, de Dios hecha hombre. Dice el texto que Jesús existía en forma de Dios, pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este es el primer paso en el camino de Cristo hacia la cruz. Jesús no fue un ser humano que cumplió un propósito que Dios tenía. Jesús es Dios, y Dios se hizo hombre y vino a habitar en medio de nosotros, y vino a vivir en medio de nosotros, el que era eterno, el que por todas las cosas fueron creadas, el que creó todas las cosas, el amo, dueño y señor de todas las cosas, se hizo un bebé que sufrió, que le dolió, que lloró, que creció como todo ser humano y vino a vivir en medio de nosotros, y no solamente como ser humano, sino, dice el texto, que como siervo. Dios se hizo siervo. Dios se hizo siervo. Cuando uno lee historias de mitología o de todos los demás dioses que han sido inventados por los seres humanos, todos los dioses tienen una posición de altura y de ahí no se mueven, y de ahí imponen su poder, y de ahí imponen su autoridad. Pero cuando vemos al Dios verdadero, Él establece su autoridad convirtiéndose en siervo, viniendo a la tierra a lavar los pies de sus amigos los discípulos, a lavar los pies de seres humanos pecadores que habían fallado, que lo estaban acompañando y que iban a fallar en lo que Dios tenía para ellos. El Dios creador se hizo hombre y se despojó de su gloria eterna para habitar entre nosotros como un hombre. Siguió siendo Dios, se despojó de esa gloria del cielo, pero no de su deidad, porque fue 100% Dios. Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros para hacer maravillas. Y habitó entre nosotros para hacer milagros. Y habitó entre nosotros para hacer cosas extraordinarias que solo el Hijo de Dios, Dios mismo, podían hacer. Y dice los apóstoles en Hechos capítulo 10, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo vino a la tierra, vivió como ser humano, vivió las aflicciones del ser humano, vivió todo lo que puede vivir un ser humano, pero hay algo distinto en él. Es que él era Dios siempre. Y anduvo haciendo milagros y haciendo el bien y liberando a los oprimidos, porque para eso llegó a esta tierra. Porque mientras caminó en la tierra, hizo milagros para que fueran la prueba de que el reino de Dios había llegado a nuestro tiempo y que había irrumpido en un mundo caído desde hace miles de años. Entonces, cuando pensemos en estos días y cuando pensemos en el camino de Cristo, tenemos que recordar que nuestro Dios no es un Dios distante y alejado de nosotros, sino que es un Dios que nos ama con tal amor y que quiere tal cercanía con nosotros, que desde su trono se hizo semejante a nosotros para poder vivir nuestras debilidades, compadecerse de nuestras debilidades, vivir nuestros dolores y nuestras tentaciones y superar todo eso para darnos a nosotros la victoria. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La vida
de Jesucristo en carne y hueso es realmente importante. Y tiene que ser valorada como tal, porque es lo que hace que nuestro Dios haya vivido todo lo que nosotros vivimos, pero sin falla alguna. Pero sin falla alguna. Y aquí quiero ir a este segundo punto, y es que ese sin falla alguna ocurre porque Cristo fue obediente y decidió someterse al Padre en absolutamente todo. Dice Filipenses, versículo 8, continúa y dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se encarnó, vino a vivir como nosotros, hizo milagros extraordinarios, dio vida a los que estaban muertos, dio libertad a los oprimidos, sanó a las personas, se compadeció de nuestras debilidades, luchó contra la tentación, pero fue obediente en todo al Padre. Fue obediente en todo al Padre. Jesucristo no solamente vino a morir, Jesucristo vino a vivir, y en esa vida demostró obediencia. En esa vida demostró obediencia. Los años que Jesucristo estuvo aquí, vivió en perfecta obediencia al Padre. Y vivió en una perfecta obediencia que ningún ser humano ha podido cumplir. Cristo fue 100% obediente en todo lo que le pidió el Padre, siendo 100% humano, siendo 100% Dios. Y me encanta lo que dice Romanos, porque nos da la realidad de lo que significa la obediencia de Dios, de Cristo. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nosotros tenemos que apreciar en el camino de Jesucristo no solamente la vida y la muerte, sino también la forma en la que él vivió, siendo 100% obediente, porque por la obediencia obtenemos nosotros salvación. Por la obediencia de Cristo nosotros tenemos justicia. Cuando Dios nos mira hoy a nosotros, no está viendo el historial de fracasos de cada uno de nosotros, no está viendo el historial de desobediencias de nosotros. Jesucristo nos ve y ve la historia perfecta de la obediencia de Jesucristo. Esto es como si usted fuera a hacer el examen más difícil de su vida, o si usted tal vez en el colegio no era el mejor estudiante y iba ahí medio mal y en alguna nota iba malísimo, y cuando usted llega al final del trimestre o al final a recoger la nota, le dicen a usted está totalmente aprobado, tiene un 100. Usted dice: ¿cómo yo tengo un 100 si a mí me iba malísimo? Bueno, alguien sacó un 100 y le dio el examen a usted, puso el nombre suyo ahí. Eso es lo que hace Jesucristo. Yo me acuerdo en la U cuando había que ir a recoger notas. Y cuento en la U porque en el cole a mí me iba bien, pero en la U hubo unos cursos que yo dije: no hombre, el primer examen que yo hice de física me saqué como un 33. Y yo dije: no hombre, ya esto está acabado. Cuando yo pregunté a los compañeros u otros que estaban en el curso por segunda vez o que ya habían pasado la materia, me dice: 33, no hombre, eso está salvable, usted va por buen camino. Y yo dije: no puede ser, ¿cómo así? Con un 33. Y me acuerdo que llegué, ya terminar, cuando uno va al último examen, me acuerdo, no sé por qué, pero tenía que ir a recoger la nota de la oficina del profe. Y yo: ay no, qué madre, ese profe tras de todo era terrible, no malo, sino de que era, o sea, ni le hablaba a uno, ni le volvía a ver. Y uno: ay no, toco la puerta, apellido Loría, el profesor, ya estaba grande, seguro, quién sabe dónde está ahorita. Pero el profesor Loría me recibe y me dice: ¿qué le puedo servir? Y yo: vengo a recoger mi examen de física. ¿Física 1? Y yo: sí. Andrés Vargas, ¿verdad? Sí. Y me dice: 67.5. 67.5 no pasa. Con 67.5 yo salí dando saltos de ahí. Pero en realidad yo no había pasado. Yo no había pasado. El profe me dio un par de puntitos al final porque yo fui a consulta con él a tratar de entender todo, y me fue muy bien el último examen. El último examen pegué como un 94, pero tenía que recuperar un 33, ¿se acuerdan? Entonces fue como 33, 58, 94.
Y la nota me dio como 65 y él me dio ese puntico y medio, 2 punticos. Y yo en serio salí tan agradecido con él que en todo el curso no me habló, solo me habló de esa consulta para un par de cositas. Y cuando yo veo lo que hace Jesucristo por mí, yo digo, la obediencia de Cristo para mí representa como ese curso que yo no lo aprobé, que yo no lo he aprobado y que no hay nada que yo pueda hacer por aprobar el curso. Pero Jesús dice, por mi obediencia, por lo que yo hice aquí en la tierra, por todos ustedes, ustedes han sido aprobados. Ha sido la obediencia de Cristo acreditado como hijo, como salvo, como heredero de la vida eterna, como parte de la familia de Dios. Nunca ha sido el mérito suyo, nunca ha sido el mérito mío. Ha sido la obediencia de la obra de Jesucristo. Y el tercer paso que quiero destacar, que viene en Filipenses como ese tercer paso en este camino de Cristo, es el pago y la resurrección. Dice del 8 al 11, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el versículo 9, 10 y 11 nos da la victoria, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo se hizo hombre siendo Dios, se hizo siervo, vivió como siervo, fue tentado en todo, pero fue obediente en todo. Y fue por su obediencia que tenemos salvación, pero su obediencia llegó hasta la muerte. No fue una obediencia que fue de algunas cositas nada más. Su obediencia lo llevó hasta la muerte, y una muerte de cruz. La muerte de cruz era para los ladrones, los peores de todos. Malditos eran los que morían en la cruz. Y Jesús toma el lugar que nosotros teníamos que tomar. En esa cruz debía estar yo. Y no me refiero a esa cruz físicamente, sino lo que implica que toda la justicia de Dios cayera sobre Jesús en ese momento. Porque cuando Cristo muere en la cruz, no es solamente una cuestión física, sino es la cuestión espiritual de que todo el pago del pecado cayó sobre Cristo en ese momento como juicio de Dios. El Padre juzgó a Jesucristo en esa cruz. Fue juzgado por el Padre en ese momento. Todos los delitos de la humanidad fueron puestos sobre los hombros de Jesucristo en ese momento. Al que no había cometido ningún delito, le fueron puestos todos los delitos de la humanidad. Dice Colosenses, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Ese es el valor legal delante de Dios de lo que hizo Jesucristo. El pago de Cristo está explicado en esos 2 versículos de Colosenses. El documento de deuda que era adverso para nosotros fue quitado de en medio y fue clavado en esa cruz. Y fue clavado en esa cruz.
termina Pablo diciendo en Filipenses: por eso Dios lo exaltó, y lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Lo más glorioso del camino de Cristo es ese último paso. Y es que ese pago fue hecho, pero la victoria fue confirmada en la resurrección. La victoria fue confirmada en la resurrección. La aceptación del pago fue confirmada en la resurrección de Jesucristo. Así como se aceptaba el sacrificio del Cordero sin mancha, así el Padre aceptó el sacrificio de Cristo por toda la humanidad. Primera de Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Todo se trata de la resurrección de Jesucristo. Todo se trata de que la victoria ha sido consumada porque Cristo se levantó al tercer día, porque Cristo venció la muerte, porque Cristo venció el pecado. Cuando yo pienso en este camino de Jesús y pensamos en esta semana donde podemos conmemorarlo, recordarlo, vemos que, como dice Filipenses, el plan de Dios no comenzó aquí en la tierra, sino que desde hace mucho tiempo, desde la eternidad, estaba establecido su descenso, su vida perfecta y su pago en la cruz, pero también su triunfo y la tumba vacía. Este camino de Cristo no es solamente un evento histórico, no es solamente una tradición cultural, no es solamente unas vacaciones. Este momento de descenso, este camino de vida perfecta, este camino de pago en la cruz y este camino de triunfo en la tumba es el evento más glorioso de la eternidad. Y es un evento que es profundamente personal. Y eso es lo más lindo. Yo no sé si usted lo dimensiona así, pero yo lo digo así: la salvación de mi vida se está conmemorando en todo el mundo hoy. La salvación, el pago que Cristo hizo por mi vida, por la de Andrés Vargas, que nadie sabe ni quién es, se está conmemorando hoy. Y hay iglesias en todas partes del mundo, en diferentes lenguas, de diferentes tribus, que hoy o mañana se están levantando, recordando que Cristo me salvó a mí y lo salvó a usted. Y que la salvación llegó a la vida de todos nosotros. Este camino de Jesucristo no puede ser para nosotros simplemente una teoría, una historia o un relato que recordamos constantemente en la iglesia. La salvación de Cristo es personal con usted. Se trata de Él y usted. Se trata de lo que Él hizo por usted. Se trata de lo que Él hizo por mí. Él salvó mi vida. Él restauró mi relación con Él mismo. Él me rescató de mi pecado. Él pagó lo que yo no podía pagar. Él salvó todo lo que estaba arruinado en mi vida. Y ahora yo tengo la fe y la esperanza de que un día estaré sentado en la mesa con Jesucristo, dándole gracias personalmente, de frente, por lo que Él hizo por mí. Y esa esperanza solo se sostiene en que Cristo resucitó al tercer día y se levantó de la tumba. Entonces, ¿qué significa Semana Santa para usted? Va a seguir siendo: ay, qué rico ir a la playa y tener feriados. Ay, qué rico ver a los amigos. Ay, qué rico pasar en casa con los hijos. O va a ser un tiempo de una gratitud
extraordinaria, radical, diferente, adorando al Rey que se hizo siervo, adorando al Rey que murió como criminal, adorando al Rey que pagó por usted y que hoy reina victorioso por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, y que está siendo glorificado y exaltado como victorioso en todas partes del universo. Ese es el Rey que nos salvó, y de eso se trata este día. Y yo mañana, cuando escuche los tambores de mi barrio en la procesión, aunque ellos tengan sus motivos de hacer eso, cada sonido de ese tambor me va a recordar que Cristo está vivo. Y voy a alzar a mi hija para que vea los tambores y le voy a decir: suenan los tambores porque Cristo está vivo. Suenan los tambores porque Cristo está con nosotros. Y porque Cristo es victorioso ante el pecado y ante la maldad del mundo. De eso se trata la Semana Santa. Y si no llega eso a nuestros corazones, no sé qué más, pero la obra de Jesucristo no puede ser vista como algo en vano. Y para cerrar hoy, vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero pedirle a los anfitriones y a Cris si pueden pasar. Y creo que no hay mejor día, o más hermoso día para celebrar la Santa Cena que el día en que recordamos que Jesucristo resucitó. Y que fue en esta semana en la que Jesucristo dijo: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Recuerden esto. Recuerden que fui entregado por ustedes. Recuerden que el Hijo de Dios vino a morir por ustedes. Recuerden que su Salvador entregó la vida por ustedes. Tómense 30 segundos, un minuto, para hacer una pausa en todo lo que hay alrededor de su vida. Una pausa al caos, al desorden, a las preocupaciones. Una pausa a lo que fue esta semana. Una pausa a sus planes. Y en estos 30 segundos reflexione de lo que significa esta semana para usted. Esto es personal. Y aunque hoy como iglesia y yo en mi función de pastor los animo a que para ustedes tenga otro sentido esta semana, es personal. Y cada quien de ustedes es responsable de lo que reflexione en este tiempo en la presencia de Dios. ¿Qué significa para usted el día de hoy? ¿Qué significa para su matrimonio la resurrección de Jesucristo? ¿Qué significa para sus hijos la resurrección de Jesucristo? ¿Qué significa para su futuro la resurrección de Jesucristo? ¿Qué significa para su dolor, su ansiedad, su enfermedad, su tristeza, sus luchas? ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? ¿Qué significa para sus dudas, para sus temores? ¿Qué significa para sus pensamientos la resurrección de Jesucristo? ¿Qué significa para sus planes? ¿Qué significa para esta noche? ¿Qué significa para mañana la resurrección de Cristo?
Cristo, hoy venimos a reconocer lo que has hecho por la humanidad. Hoy venimos a reconocer lo que a veces olvidamos y venimos a reconocer lo que a veces ignoramos y que este es un tiempo para recordar y que es un tiempo perfecto para que la iglesia recuerde y que es un tiempo perfecto para que cada uno de nosotros individualmente y personalmente recordemos quién eres tú. Jesús, eres el Salvador del mundo. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes. Jesucristo es el Cordero sin mancha, en el cual fueron pagados todos los pecados del mundo. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, debemos la salvación a ti. Debemos nuestra vida eterna a ti. Debemos el perdón de nuestros pecados a ti. Jesús, no hay nada más importante en nuestras vidas que tú. Perdón por olvidarlo, perdón por callarlo, perdón por no celebrarlo como corresponde. Señor Jesús, eres todo. Eres todo para nosotros. Hoy te exaltamos juntos y también individualmente te exaltamos, Señor. Con estas palabras sencillas, tal vez sin mucho adorno, que no logran expresar, Señor, todo lo que mereces. Pero aquí estamos, Señor, entregando el corazón. Te entregamos el corazón, Señor. Te entregamos lo más profundo de nuestro ser. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Hoy nuestros corazones se doblan ante ti. Hoy nos humillamos delante de ti. Somos siervos tuyos, Señor. Has sido exaltado por el Padre a lo más alto. Y hoy te queremos exaltar en nuestros corazones a lo más alto. Señor, como cantábamos ahora, damos todo honor. Ponemos todas nuestras coronas a tus pies. Todos nuestros éxitos, todas nuestras virtudes, todos nuestros dones, las rendimos a tus pies. Nos humillamos ante ti, Señor Jesucristo, Rey de Reyes. Damos honor a ti porque eres Rey. Damos honor a ti porque eres Salvador. Damos honor a ti porque diste tu vida por nosotros. Señor, hoy con estos elementos de la Santa Cena, Señor, queremos recordar que tuviste una cena con tus discípulos
que nos diste un mandato en esa cena de hacer esto en memoria de ti, de recordarte, de recordar tu salvación, de recordar tu sacrificio, tu muerte. Que este pan que tenemos en las manos representa tu cuerpo, que fue entregado por nosotros. Que este pan representa que te hiciste hombre, que caminaste en medio de nosotros, que descendiste a la tierra para caminar y vivir las aflicciones de todo ser humano, para ser tentado en todo, para ser afligido en todo. Que hiciste eso por nosotros. Que viniste a nacer en un pesebre, no en una cuna de noble. Que viniste a vivir en las peores condiciones. Y esto representa este pan que tenemos en nuestras manos. Y hoy conmemoramos tu camino a la cruz, que empezó convirtiéndote en un ser humano, encarnándote. Y que estuviste aquí presente en carne y hueso. Y que los discípulos tocaron tus heridas, metieron el dedo en los huecos de tus manos, Señor. Porque fue evidente que estuviste aquí en medio de nosotros. Y este pan que tenemos en tus manos hoy nos recuerda que así como sentimos este pan, así de presente estuviste aquí en la tierra. Y comemos este pan recordando eso, Señor Jesús. Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros y sufrió como ninguno por nosotros. Puede disfrutar del pan. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Y ese fresquito o esta copita que tenemos en nuestras manos, el Señor dijo, recuerden que representa mi sangre, que fue derramada para el perdón de sus pecados. Jesucristo derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Señor Jesús, hoy celebramos lo que hiciste en esa cruz y recordamos que la paga de nuestro pecado fue tu sangre. Y que el documento de nuestra justificación delante de Dios Padre es la muerte y el derramamiento y es el sacrificio del Dios Hijo. Que en esa cruz fue clavado nuestro pecado. En esa cruz fue clavado el documento que decía que debíamos ser condenados. Señor Jesús, hoy tomamos esta copa reconociendo, Señor, que necesitamos tu salvación y que creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que no hay rito, no hay pago humano, no hay procesión, no hay otro ser humano que pueda reconciliarnos con Dios, sino solamente Jesucristo. Y como hoy creemos en eso, como hoy reconocemos eso, tomamos de esta copa, Señor, reconociendo que el perdón de nuestros pecados está en ti y solamente en ti, y que por pura gracia somos redimidos. Tomamos, Señor, de esta copa.
Iglesia, terminemos cantando este ratito esta canción y entregando todo lo que somos para reconocer que Jesucristo está vivo y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Señor Jesús, gracias, eres exaltado en nuestro corazón, Señor. Hoy celebramos tu victoria, hoy celebramos que tu reino vino aquí y fue instaurado por la obra maravillosa de Jesucristo. Hoy celebramos que vivo estás, hoy celebramos que la salvación está en Jesucristo, hoy celebramos que somos santos, hoy celebramos que somos herederos, hoy celebramos que somos hijos adoptados tuyos por lo que hiciste en esa cruz y porque resucitaste al tercer día y la tumba está vacía, Señor. Jesucristo resucitó y vivo está. Celebramos, Señor, eso esta noche. Como iglesia, como familia, te exaltamos porque no hay nombre como el tuyo. No hay otro nombre tan poderoso. No hay otro nombre que tenga tal autoridad. No hay otro nombre por el que se doble toda rodilla en toda nación, en toda tribu y en toda lengua que el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Oramos en tu nombre y decimos juntos como iglesia que así sea.